Bueno. Bueno. Un médico designado de la obra. Bueno, entonces decía que los átomos entonces tienen niveles. Yo tengo escrito acá, discúlpame, yo tengo escrito acá que de acuerdo con esa tendencia que tiene el átomo de ceder o compartir electrones, y se cortó. Ah, bueno, sí, es verdad, se cortó ahí. De acuerdo a la tendencia que tenga, no, claro, de acuerdo al número de electrones que tenga en su último nivel el átomo, va a tener una tendencia a ceder o a captar protones para completar el último nivel. O sea que los niveles tienen... O sea, ¿qué cantidad de protones tiene, perdón, de electrones tiene un nivel? Lo contamos. El que esté más cerca del núcleo tiene hasta 2 electrones. El que le sigue puede tener hasta 8. Hasta 8. El que le sigue. 2, después el 8. Después 18. Después el que sigue puede tener 32 electrones. Después de nuevo 18. Después de nuevo 8. O sea que voy teniendo un número determinado de electrones en cada nivel. ¿Está bien? Bueno, a su vez, después ustedes van a leer que me comí uno de 32, porque viene 8, 2, 8, 18, 32, 32, 32, 32, 18, 8. ¿Está bien? No importa, pero y a su vez cada nivel tiene subniveles, porque nada, tiene subniveles, o sea que no, los niveles no son, por ejemplo, el de 32 no corren los 32 en el mismo nivel, sino que hay pequeñas diferencias, pero no importa, es todo un nivel, no importa, para el caso es lo mismo. ¿Pero qué quiero decir esto? Y, por ejemplo... Sí, ejemplo. Perdón. Por ejemplo, si en la última órbita que tiene que, digamos, puede llegar a tener, la última órbita de un átomo puede tener 18, por ejemplo, Sí, esa, hasta 18, sí. y tiene 15. Tiene Entonces, por ahí tiene más captar electrones que largarlos, ¿verdad? Exacto. Okay. Tiene tendencia a captar electrones y no a cederlos. ¿Está bien? Aún así, lo que hacen los átomos, lo que suelen hacer es, esa tendencia la usan para compartir electrones de su último nivel. Comparten electrones de su último nivel. Acá tengo un dibujo ahí, que más o menos... no, nada, que si no puse nada. Tengo un dibujo que lo estoy viendo yo, quiero decir. No, ahora les muestro a ustedes. Que lo puse acá ahora, lo corrí de otro lado para acá, para que lo veamos. Para que tengamos noción de lo que estoy queriendo decir. Obsérvese lo siguiente. Ahí están viendo. Estamos compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que vamos a ver ahí es un átomo de carbono compartiendo con el hidrógeno sus electrones del último nivel, simplemente, no porque al carbono le falten electrones necesariamente, porque el carbono tiene los electrones que necesita, porque el carbono tiene los electrones igual que la cantidad de carga que tiene en su núcleo. Pero sin embargo, el carbono está necesitando electrones para completar su último nivel. O sea que la naturaleza le da la propiedad a los átomos que los últimos niveles tienen tendencia a estar completos. Es por una cuestión energética de la que no vamos a hablar ahora porque nada, es un tema netamente físico, pero sí aclaramos que los átomos tienen últimos niveles y que esos últimos niveles tienen tendencia a completarse siempre. A ver, una que es muy fácil, hago una pregunta que es muy fácil siendo el razonamiento de lo que venimos hablando. El hidrógeno, ¿cuántos niveles de electrones va a tener? Uno. Uno. Y pregunto, dijimos, el primer nivel, ¿cuántos electrones puede albergar? Hasta 2.
Quiere decir que el hidrógeno va a tener tendencia siempre a captar o a ceder su electrón. Claro. El hidrógeno es un caso en el cual las dos cosas le vienen igual. Es decir, el hidrógeno puede ceder su electrón de su último nivel o captarlo, o captar uno. ¿Está bien? Bueno, lo que tiende a hacer... Ok, ¿Sí? perdón. Sí. Si yo tengo un átomo en donde en su órbita puede tener hasta 18 Pongámosle sí. y tiene 17 y se junta con el hidrógeno, que también le falta 1, ¿quién atrae a quién? Y bueno, se atraen ambos en realidad. Se dice que... ¿Porque a qué viene esto que tienen tendencia a ceder y a captar? En realidad, para nuestro caso, en Comparten en realidad... realidad. ¿Cómo? Comparten. Comparten, claro, tienen tendencia uno a ceder y el otro a captar. Pero ¿a qué va esto? A que tienen tendencia a unirse. Porque esa tendencia a ceder un electrón de uno y a captarla del otro hace que compartan electrones del último nivel. Se lo dibuja de esta manera, se lo suele dibujar así. Donde acá estoy dibujando el dibujo de los núcleos, lo estoy haciendo de color verde. El dibujo del orbital lo hago en color violeta y el dibujo del electrón lo hago en color naranja. Y miren lo que me quedó. Esto ya lo habíamos dibujado, pero por ahí ahora se entienda mejor después de haber hablado un poco. Ahí está. Miren cómo acá hay dos átomos que están compartiendo un electrón de su último nivel. Podría haber sido así, por ejemplo. Y lo que estoy representando acá es que los dos átomos están compartiendo dos electrones en su último nivel. También lo podría representar así. Ah, bueno, ahí está representado, pero igual no importa, ahora lo represento acá. Como está representado ahí, es decir, puedo representar así. Muy bien, así. Ahí represento de esta manera. ¿Ven? También lo puedo representar así. Esto mismo que está acá, ahí está. Lo tengo representado de dos maneras distintas. ¿Qué está queriendo decir eso? Que en su nivel, en ese nivel, que puede ser el último, que puede ser el único, no importa, porque ahora lo único que representa es su último nivel, en ese nivel, estos dos átomos están compartiendo un electrón. Y acá en la pantalla de la computadora, bueno, de sus aparatos, están viendo, ¿está bien? Como el carbono, ¿está bien? Como el carbono está compartiendo electrones con el hidrógeno. En azul podríamos decir son los electrones del hidrógeno. ¿Me escuchan ustedes? Hola. Hola. Los perdí. En el grupo. Ahí está. Que vuelva, que tengo que cocinar. Vamos. Vamos todavía. Ahí lo veo conectado, pero no veo. No lo veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, volví. Ah. Se me había ido la conexión. Quedé hablando solo. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, había quedado hablando así como en el aire, pedaleando en el aire. No, sí, se me cortó la conexión por un segundo, no sé qué fue, pero se cortó y ahí volví. No, fue ajeno a mí, me pasó igual. Me di cuenta que estaba hablando solo de repente y acá estoy. Bueno, decía entonces, esto que estábamos viendo acá, ¿me escuchan? A ver si yo los escucho, porque yo no escucho a nadie. Sí. Sí. Hola. 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 Ahí está, un hola, ahí los escucho. Está bien, perfecto, perfecto. Sí, ahí está. Los capturo. Bueno, decía, lo que estoy viendo acá en el dibujo me está mostrando un átomo de carbono. Todavía no están viendo nada porque se está perdiendo, pero no importa. Lo que ven es un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Y estamos viendo cómo el carbono, que podríamos decir que podríamos ponerle el rojo al carbono y el azul al hidrógeno,
cómo el carbono, para completar su último nivel de 8 electrones, se está valiendo del hidrógeno, que tiene en su último nivel un solo electrón y tiene que completar a su vez su nivel con 2 electrones. Y ahí quedaron los dos contentos, ¿ven? El carbono completa su último nivel de 8 electrones y el hidrógeno completa también su único nivel, que sería el último, con 2 electrones. Entonces los dos quedan formando una estructura más estable. A eso se le llama enlace covalente. Están compartiendo electrones de su último nivel, dos átomos que están uno al lado del otro. Esto es un enlace covalente. O sea que la unión de los carbonos está dada, la unión del carbono con el hidrógeno, para este caso, está dada por el compartir electrones con el hidrógeno. Está unido al hidrógeno por ese motivo. Si en lugar de tener un hidrógeno acá tuviera otro carbono, el otro carbono compartiría 2 electrones con este carbono, podría ser, o 1, y entonces tendría que completar su nivel con otra cosa. Entonces, la tendencia de los átomos siempre es a mantenerse estables, y para mantener esa estabilidad tratan de mantener sus últimos niveles completos con los electrones que le corresponden a cada nivel. Y para hacer eso pueden ceder o captar electrones o acercarse a otras moléculas que compartan electrones con ellos, de acuerdo a que los otros tengan tendencia a ceder o a captar. Y entonces así se forman enlaces como estos. Pero no sé por qué. Espere. ¿Están escuchando? ¿Hola? Sí. Ah, listo. Sí, Sí. Listo, se listo. escucha. Sí, porque no los estoy viendo, no sé el motivo por el cual no están apareciendo en mi pantalla, pero bueno, si están, es como un fantasma que hay, que son ustedes. Pero entonces, espera, voy a volver al anterior. Debe tener que ver con arriba que dice vista. Sí, no. Ahí tenés A que ver. poner vista del hablante o vista de Sí, galería. sí. No, estoy en eso, pero no sé el por qué ahí que puse la presentación y al poner... Ah, porque puse la presentación porque no la compartí, por eso. Claro, eso. No estaba Profesor, que el átomo comparta un electrón, ¿no modifica a los protones que tienen siempre los mismos números? Si hay protones... Exacto, eso mismo es lo que digo, que esto que estoy hablando es independiente de lo que pasa en el núcleo. de la estabilidad del propio átomo como átomo consigo mismo de sus cargas. Eso, es decir, acá el átomo lo que trata de mantener es como la estabilidad externa de sí mismo, y esa estabilidad externa la va a mantener tanto más cuanto más completo esté, o más completo, sí, esté su último nivel de electrones respecto de los electrones que puede cargar ese último nivel. Y entonces se forman estos compuestos, estas estructuras, que por cierto, en este caso, esto que estoy viendo ahí es un carbono que aparentemente está compartiendo con el hidrógeno, ahí los puntitos rojos, ¿no es cierto? Está compartiendo, y el hidrógeno también. Sin embargo, esos electrones se dice que están en los dos átomos y en ninguno de los dos a la vez. Entonces, por eso es que no se modifica también la carga, y por ende no se modifica la relación con el núcleo. Solo lo que se modifica es el estado del átomo en relación al átomo que está al lado. Pero la consecuencia final de esto, todo esto venía a cuento de la consecuencia final de esto. ¿Qué es la consecuencia final? La unión de dos o más átomos. En este caso el carbono se está uniendo con los hidrógenos. De esta manera, teniendo en cuenta esto, los electrones que puede ceder o captar en su último nivel cada átomo entonces tiene la propiedad de unirse, específicamente con un número determinado de posibilidades. O sea que el átomo de carbono, en los compuestos orgánicos nuestros, porque hay algunas variaciones que no las vamos a hablar ahora porque es más complicado, pero aclaro eso, que se nos podría decir directamente, no importa porque ustedes la mayoría no lo van a saber y sería lo mismo, pero lo aclaro para que si alguno lo mira después no me lo enrostre fácilmente. Y digo, los átomos de carbono en nuestros compuestos orgánicos tienen tendencia a ceder o captar 4 electrones de su último nivel. De modo tal que tienen capacidad de unirse
a 4 estructuras que hagan la misma cosa. Esas 4 estructuras pueden ser la misma o 4 diferentes. Ejemplo. Por ejemplo, acá, un átomo de carbono utilizó 3 de sus posibilidades para unirse con otro átomo de carbono. Y una de sus posibilidades la usó para unirse con hidrógeno. ¿Se entiende? O sea que en esto que está acá, el dibujo sería una C en el medio, bueno, una C en un costado, otra C en otro costado. Estarían compartiendo 3 electrones entre sí, y a su vez un hidrógeno a un costadito, otro hidrógeno a otro costadito. Esto lo representaría de esta manera, ¿ven? ¿Ven? A ver, no lo veo yo, espera. A ver. Vamos ahí, lo acerco más. Ahí va. 3 enlaces de un carbono para otro carbono, uno con un hidrógeno y el otro carbono a su vez con otro hidrógeno. La conclusión, tengo entonces un carbono que está enlazado por 3 enlaces a otro carbono y por un enlace solo a un hidrógeno, de cada lado, cada uno a cada lado, ¿está bien? Entonces, así como el carbono en nuestros compuestos tiene 4 posibilidades de enlace, el hidrógeno siempre tiene una posibilidad de enlace. Y cada átomo tiene ya determinado el número de posibilidades de enlace que tiene. Eso ya está escrito por la ley de Dios. Así viene. Cada carbono tiene un número de enlaces determinado que puede hacer. No puede hacer más que el número determinado de enlaces que está predeterminado por el número de electrones que tiene en su último nivel. O sea que el número de electrones de último nivel ya le predetermina a cada átomo las posibilidades de unión o de enlace que tiene en la naturaleza para siempre. Para siempre. La única manera de cambiar las posibilidades de enlace, es que el átomo gane un electrón, para lo cual tiene que ganar un protón, y para lo cual deja de llamarse ese átomo, ya es otro átomo. ¿Se entiende? Porque un átomo de hidrógeno, si gana un electrón propiamente, tiene que ganar un protón, y ya es un átomo que tiene 2 protones, 2 electrones, eso se llama helio. De modo tal que en la naturaleza, ¿qué quiere decir esto? En la naturaleza los átomos tienen predeterminado el número de enlaces que pueden llegar a formar. Entonces, la forma de enlazarse, compartiendo electrones, se llama enlace covalente. Y este es ahí lo están viendo en el dibujo, el enlace covalente, están viendo la esquematización de un enlace covalente. Ahí se ve esquemáticamente un enlace covalente, que es esto. ¿Está bien? De acuerdo a eso, entonces, siempre, para nosotros por lo menos siempre, porque de nuevo repito, ustedes van a ver que el carbono en realidad tiene distintas posibilidades de enlace, pero que son siempre las mismas en la naturaleza, porque hay distintos tipos de carbono, pero el carbono 12, que es el nuestro, el de nuestros compuestos orgánicos, ese carbono 12 tiene 4 posibilidades de enlace. El nitrógeno tiene 3 posibilidades de enlace en nuestra naturaleza. Porque esto se lo digo porque por ahí ustedes ven el nitrógeno y dicen, no, pero el nitrógeno también tiene, depende de las circunstancias, puede tener 2, o puede tener 7, o puede tener 5 posibilidades de enlace. Eso es verdad, pero por eso no voy a entrar en eso porque eso ya es un tema que ya nos excede, porque tendría que hacer otra charla más específica para eso, pero no tiene sentido. Para nosotros, cada átomo tiene un número de enlaces predeterminado, eso pasa siempre, y en nuestro caso, los átomos de carbono tienen 3 enlaces por hacer, y los de hidrógeno, los de carbono tienen 4 enlaces por hacer,
y los de nitrógeno 4 y puse 3. 4 enlaces el carbono, 3 el nitrógeno, 3 el nitrógeno, 1 el hidrógeno, 2 el oxígeno, bueno, etcétera. Acá estos digo que son los 4 elementos que nosotros manejamos habitualmente. Pero cada elemento tiene un número de posibilidades de enlace y nada más. No tiene otras posibilidades. Por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Sí? Repito, hay átomos que tienen distintas formas de presentación y por eso pueden tener diferentes tipos de enlace, que no es el caso que nos interesa, pero también esos tienen un número determinado de enlace. ¿Está bien? Por realizar. Bueno, entonces tengo los enlaces, y los enlaces, entonces, terminan formando compuestos. Y esos compuestos, en nuestro caso, volvemos de nuevo acá, los compuestos básicos nuestros están dados por cadenas de carbono. ¿Está bien? Compuestos de cadena de carbono. Bien. Las cadenas de carbono con hidrógeno podemos llamarle hidrocarburos. ¿Está bien? Un hidrocarburo es una cadena carbono saturado con hidrógeno. Y ahí el término saturado. Saturado hace referencia a ¿qué? A que un átomo está unido con otros átomos, y bueno, no, porque me voy a meter en algo que no va. Esperen. Saturado para nosotros es el completado de las capacidades de unión que tiene un átomo de carbono con hidrógenos. O sea que esto es un hidrocarburo saturado. Cada carbono está completado con hidrogenitos. ¿Está bien? O sea que saturar implica completar las uniones que tiene un hidrocarburo o los átomos de carbono de un hidrocarburo con hidrógeno. Ahí tenemos hidrocarburos saturados. Ahí tenemos el hidrocarburo más simple de todos, es este que está acá, CH4, que es un carbono, que es el que vimos antes. Era un carbono unido a 4 hidrógenos. Eso que vimos antes, habitualmente lo podemos representar de esta manera. Lo que vimos antes, el carbono en el medio con los hidrogenitos alrededor, es lo mismo que dibujar esto. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. En vez de dibujar los círculos con los puntitos, dibujamos el carbono con letra y el hidrógeno con letra, y en vez de círculos y puntitos dibujamos palitos. ¿Esto qué quiere decir? Está queriendo decir que el carbono tiene 4 posibilidades de unión que a su vez están completadas o saturadas con hidrógeno que tiene una sola posibilidad de unión. ¿Sería correcto hacer esto así? Vamos a analizar este compuesto a ver si está correcto este compuesto. ¿Este compuesto está correcto? Sí. No, la H del medio no va. La H del medio no da, exacto, no da. La H del medio no da. Tiene que unirse hacia otro carbono. Tiene que ser C con C la El unión. carbono y una rayita sola que une los dos carbonos. El problema es que el hidrógeno no tiene 2 valencias, no tiene 2 capacidades de unión. Entonces esto está mal. No se puede dar esto, porque el hidrógeno no tiene dos electrones para compartir con los átomos de carbono. Entonces esto está mal. Mal. Y si yo dibujo esto así,
Y si dibujo esto así, este del medio, ahí. No, el de la, este no. Lo remarco para que quede. Este que está remarcado acá. El que está enmarcado. ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Eso está bien. El oxígeno CD1. ¿Cómo, no, cómo? pero tiene, el oxígeno CD1 del carbono de arriba y uno del carbono de abajo. Sí, el hidrógeno, el oxígeno, sí. Pero pregunto, ¿eso está bien o está mal? Podría ser, sí. Está bien. Está El bien. oxígeno no tiene dos posibilidades. Claro, por eso está bien. Exacto. ¿Se entiende? el carbono Eso está bien. Sí. El carbono tiene las 4 cubiertas, cada hidrógeno tiene la suya, el oxígeno tiene las 2 suyas, cada carbono acá también, el carbono está, perdón, unido a cada hidrógeno, los hidrógenos, esto está completo, ¿se entiende? Esto es un compuesto estable. Esto está estable. ¿De acuerdo? Y si dibujo así, ¿qué quiere decir esto? A ver, lo que decíamos antes, miren. ¿Esto está bien? No se ve. ¿Se ve ahí? Bueno, perdón, porque dibujé el CH3, perdón. Igualmente, pero lo dibujo de vuelta porque en realidad, claro, para seguir el mismo ejemplo de antes, así. Para dibujarlo de la misma manera, porque no cumplí con los mismos requisitos, hice algo que está mal. Ahora lo muestro ahí, ahora sí. Siguiendo las mismas premisas. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Está bien o está mal? Sí, está bien. Vamos con los Falta hidrógenos. completar. No, No, nada. ¿Cada hidrogenito tiene un solo palito unido a algo? ¿Eso es correcto? Sí. Sí. Eso es correcto. Pero Los 2 carbonitos tienen 4 palitos unidos a algo. Sí. no todos. El El primero oxígeno, no tiene 4, tiene 3. No, tiene 4 porque el del oxígeno tiene doble. claro, doble enlace de oxígeno. Tiene 4, ¿correcto? Sí, tiene 4. Sí. Entonces está bien. ¿Y el oxígeno este? Tiene ¿Los 2 uno de cada oxígenos lado. están bien? No, Sí. falta uno. No. Tiene 2. Pero tiene 2, pero comparten tiene dos. En los dos tiene 2. y el Claro, otro. ambos comparten 2. ¿Cómo? ¿Los 2 tienen 2 o no? Este Los tiene dos 2. tienen 2, sí. Sí. Este tiene 2 y este Y el tiene otro 2. tiene 2. Ah, claro. Sí, Y este hidrogenito también tiene uno solo. ¿Es correcto sí, eso? sí. 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 Bueno, muy bien. ¿Y este está correcto? Falta completar un oxígeno. Ajá. ¿Qué le faltaría a ese oxígeno? ¿Con qué lo tendría Pero que ¿por qué ese completar? oxígeno tiene como la carga negativa arriba? Y tiene la carga negativa porque le está faltando el hidrógeno, claro, exactamente. ¿Se entiende? Le falta el hidrogenito. Cuando un compuesto está en este estado, está inestable. Es decir, ¿por qué está inestable? ¿Qué va a pasar con ese estado? ¿Cuál es la inestabilidad de esto? ¿Qué va a tener tendencia a hacer qué? Va a tender a ceder, va a tener tendencia a ceder. Bueno, eso es lo que pasó acá. Y cuando cumplió su objetivo, Está estable. tiene tendencia a captar. Este compuesto, cuando está así, en nuestro organismo tiene tendencia a ceder este hidrogenito. Pero una vez que queda así, esto ya no es un ácido, acá es un ácido. Esto es un grupo ácido, así. Y esto así es un carboxilo. Los carboxilos hacen lo contrario, tienen tendencia a captar. Esto es un compuesto inestable que tiene tendencia
a unirse al hidrógeno de lo que encuentre. Por eso, los ácidos tienen tendencia a unirse a aquello que les pueda ceder un hidrogenito o compartirlo. ¿Está bien? Y ese es el motivo por el cual son compuestos inestables. Es decir, que los ácidos son compuestos inestables, pero porque esto es un ácido que está, esto en la naturaleza es permanente así. Esto se da en los dos sentidos de forma permanente. O sea que en la naturaleza los ácidos hacen constantemente esto. Y el protón ¿de dónde lo sacan? Lo sacan del medio, de lo que encuentren alrededor. Ya sea que sea un compuesto que ya esté formado, o ya sea que el protón esté disuelto en el medio. Si el protón está en un compuesto que ya está formado, entonces se lo sacan. Y el compuesto que está formado se hace inestable. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un ácido sobre la carne, por ejemplo? Si yo coloco una sustancia ácida sobre una carne, ¿qué va a pasar? Como que la cocina, por ejemplo. Como que la cocina. ¿Y qué es eso que la cocina? Molecularmente hablando, ¿qué está Lo pasando? lo hace más ácido. Hace Como una así. reacción química. Una ¿Cómo? reacción química, sí. Sí, hay una reacción química, claro. Obvio. Sí, esta es la reacción química. Esto que están viendo acá es la reacción química. Lo que están viendo, es decir, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la carne tiene sustancias en ella misma. Esas sustancias tienen hidrógeno porque son hidrocarburos, porque son cadenas carbonadas. Cuando yo le agrego un ácido que tiene moléculas en este estado, porque tiene moléculas en uno y otro estado, los ácidos tienen moléculas en este estado y en este, entonces, por un lado, esto me cede protones que se unen a las moléculas que están en el medio. Y por el otro lado, cuando esto se transforma en esto, y esto le saca los protones a las moléculas que ya están formadas. La conclusión es que esas cadenas de hidrocarburos que están formando la carne, que están formando proteínas de la carne, que están formando grasa de la carne, todo lo que está hecho de la carne, todas esas moléculas empiezan a ceder sus protones y a captar los protones. Y claro, cuando una molécula cede y capta sus protones, ya no es esa molécula. ¿Está bien? Es como si ustedes me dicen, bueno, acá estoy yo, bueno, le doy un dedo a uno, el otro me da su dedo, le doy un ojo, cuando termino de hacer el intercambio, estamos todos muertos. Porque nada, porque está bien, Se intercambiamos. degrada, entonces, se degrada. Claro, eso es lo que hacen los ácidos, efectivamente. Se combinan, literalmente se combinan con los compuestos que están a su alrededor. Los desarman. Los desarman. Eso es literalmente lo que sucede. Y forman nuevos compuestos, por supuesto, porque no es que si uno pone ácido en la carne desaparece. Y uno dice, no, sí, yo la otra vez puse un ácido acético y la carne desapareció. No hay más carne, lo tuve un ácido acético al 100% y desapareció la carne. No, no desapareció. Se formaron compuestos solubles que están en ese ácido y otros compuestos volátiles que se evaporaron al medio. No es que desapareció la carne. Sí, desapareció como carne, eso es correcto. Pero no desaparecieron las moléculas que la formaban, sino que sus átomos compartieron electrones formando nuevos compuestos con esos ácidos, con el ácido que hizo todo el tiempo, se disoció y se asoció constantemente, y la consecuencia fue que las moléculas se desarmaron. Entonces, en la naturaleza, siempre hay de esto. Siempre hay de esto. Y uno dice, bueno, pero eso le falta un hidrógeno. Claro, eso le da inestabilidad a la molécula. Las moléculas que tienen eso son inestables. Y fíjense en este caso, ¿y esto que dibujo cómo se llama? ¿Y qué significa? ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué es esto? Es un protón de hidrógeno que está suelto. ¿Y qué quiere decir eso? Y que alguno lo va a captar, ese protón. Es un Alguno. protón que tiene su... Que tiene carga positiva. Tiene carga positiva porque su electrón... Perdió el electrón. Claro, no está. Entonces ahora tiene tendencia a unirse a lo que encuentre. Claro. ¿Está bien? Tiene una tendencia a unirse a lo que encuentre para terminar, en realidad se une para completar su nivel y para combinarse con otra cosa. Entonces,
eso también es un átomo inestable. Esto o es una estructura inestable. Esto es una estructura inestable. ¿Está bien? El protón también es una estructura inestable que tiene tendencia a unirse a cosas. ¿Está bien? Y cuando el hidrógeno se una a distintas cosas, esas cosas van a cambiar porque no tenían hidrógeno y ahora lo tienen. Entonces, eso hace que ese hidrógeno pueda también romper moléculas, desarmarlas. Cuando hay mucho hidrógeno pasa eso. En el ácido, los ácidos hacen esto. Están así y se transforman en esto así. ¿Se entiende? En estas dos cosas se transforman los ácidos. En este carboxilo, este compuesto con un carboxilo, y el protón. Y los dos, tanto el protón como el carboxilo, son moléculas inestables. ¿Por qué son inestables? Porque su último nivel está incompleto, los últimos niveles de estas moléculas, de los átomos de estas moléculas o del propio átomo, están incompletos y tienen tendencia a unirse a lo que esté alrededor. Y cuando se unen a lo que esté alrededor, entonces lo deforman, lo cambian. ¿Está bien? Es como de nuevo, a mí me falta un brazo, entonces me meto en un lugar, me faltan dedos. Entonces me meto en un lugar, no tengo dedos, entonces empiezo a romperle a la gente los dedos y me los pongo yo. ¿Está bien? Entonces hay tipos que le faltan los dedos. Esos tipos salen corriendo a buscar otra gente que esté alrededor y le sacan los dedos de ellos. Y se forma un desastre de dedos. ¿Se entiende? Cada uno va corriendo por más dedos. ¿Está bien? Eso sucede con esto. ¿Está bien? Es decir, estos compuestos se comportan de esta manera. Bueno, pero todo esto venía a cuento en realidad a saber reconocer cuándo una molécula está entera o cuándo no. ¿Está bien? Y acá está entera también, pero igualmente reconozco que le está faltando un protón a esto. Le está faltando un protón, es decir, un hidrogenito. ¿De acuerdo? Entonces la tendencia es a formar, la tendencia en la naturaleza de los compuestos, consiste en que los átomos tienden a unirse para formar compuestos, pero no lo hacen de casualidad ni porque son buenos o malos, sino que lo hacen en virtud de lo que hay en su medio y siempre para completar sus últimos niveles. No se unen las cosas por casualidad, se unen para formar compuestos. Profe, Sí. una consulta. ¿Y el nitrógeno cuántas posibilidades de unión tiene? En nuestros compuestos orgánicos, 3. ¿3? 3. Gracias. Pero también hay otros, por eso, ahí lo dejo, sí. En nuestros compuestos orgánicos, 3. O sea que cada vez que ustedes vean un nitrogenito, siempre lo vamos a completar con 3 cositas. Por ejemplo, podemos hacer, por ejemplo... O sea que en el chon es 1, 2, 3, 4 los niveles. ¿Cómo? En el chon, en el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es 1, 2, 3, 4. 1 para hidrógeno, 2 para oxígeno, 3 para nitrógeno, 4 para... Muy bien, sí, efectivamente, 1, 2, 3, 4, sí, ahí está. Este es nuestro nitrógeno. Fíjense, este compuesto. Está bien. Y esto se llama, si lo escribo, es así. Hidrógeno 3. A ver, no está. ¿Y cómo se llama esto? Amoníaco. Hay un compuesto donde en nuestro organismo donde el nitrógeno tiene 4 posibilidades. Y esto se llama amonio cuaternario. ¿Está bien? Es el único compuesto que nosotros vamos a nombrar con nitrógeno que tiene 4 lugarcitos para unirse.